Hola de nuevo a todos. Vamos a ver el siguiente tema de nuestro bloque 1, sistema de fuerzas. En este caso son sistemas de fuerzas coplanares distribuidas. Ya veíamos en el tema anterior por qué son coplanares. Decíamos que es porque todas las fuerzas dentro de ese sistema se encuentran en un mismo plano. Pero ahora, ¿por qué son distribuidas? Distribuidas son porque no son concurrentes. ¿Qué significa que no son concurrentes? Bueno, significa que las fuerzas dentro del sistema nunca van a tener un enlace, nunca se van a unir en ningún punto. O sea, están en el mismo plano, pero no hay ningún punto en el que vayan a coincidir. Por eso se le denominan distribuidas o no concurrentes. ¿Okay? Y siempre van a ser paralelas unas entre otras. Ok, entonces ya conociendo ese punto, vamos a ver un ejercicio sobre cómo nosotros podemos resolver y encontrar una fuerza resultante de un sistema de fuerza coplanar distribuido. Dice el ejercicio: determinar la fuerza resultante del siguiente sistema de fuerzas que se presentan en una viga de madera. Entonces tenemos la parte gráfica. Esta línea negra nos representa esa viga de madera. Y sobre esa viga están actuando 4 fuerzas. Tenemos F1, F2 y F3. Estas tres están actuando de esta manera, hacia abajo de la viga. ¿Ok? La están empujando hacia abajo. Y hay una cuarta fuerza, F4, que está actuando de manera contraria a F1, a F2 y a F3. Está actuando hacia arriba. ¿Ok? Pero las 4 se están actuando sobre la viga de madera. Entonces nos piden encontrar la fuerza resultante. Vamos a proceder. ¿Cómo tenemos que resolver este tipo de sistema de fuerzas? Hacemos uso del mismo método que hemos estado aplicando hasta el momento. Nosotros tendríamos que encontrar en este momento los valores de las componentes de cada uno de estas fuerzas, es decir, su componente X y su componente Y, para posteriormente encontrar solamente un componente X y un solo componente Y entonces poder aplicar en este caso la sumatoria y poder encontrar el valor de esa fuerza resultante. Entonces lo tendríamos que hacer, tendríamos que encontrar F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y, F4X y F4Y. Pero nos podemos omitir en este caso el hacer ese paso. ¿Por qué? Si nosotros observamos cada una de las fuerzas, están actuando exactamente sobre un eje. Recordemos que si visualizamos nuestro plano cartesiano, tenemos un eje vertical, que es el referente al Y, y un eje horizontal, que es referente al eje X. Entonces, en este caso, estas 4 fuerzas están actuando sobre el eje vertical. Todas están sobre el eje vertical. Entonces, están actuando sobre Y. Y ya vimos en un ejercicio anterior que cuando una fuerza actúa exactamente sobre un eje, significa que va a tener valor sobre ese eje, pero en el otro eje, que en este caso sería el X, su valor va a ser 0. Lo comprobamos de hecho al hacer la operación. Vimos cómo nos daba el valor 0 en su componente X. Entonces, teniendo ese antecedente, nosotros podemos deducir ahora que F1X va a valer 0, F2X va a valer 0, F3X va a valer 0 y F4X va a valer 0. De antemano, solamente con observar esta representación gráfica lo podemos saber. Y también podemos saber que para el valor de Fy yo podría ejecutar la operación, la fórmula que ya tenemos, que es F resultante por el seno del ángulo. Pero ya observé que cuando estaba exactamente sobre un eje, el valor que obtenía ese componente Y era el valor de la misma fuerza resultante. Vamos a comprobarlo. Vamos a obtener F1. F1
Dice aquí que vale 40 newtons. Yo ya dijimos que F1X vale 0 simplemente por verlo. Entonces ya no tiene caso que yo aplique la fórmula. F1 por coseno del ángulo. Ya sé que vale 0. Vamos a sacar el valor de F1Y, que sería F1 seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Bueno, vemos que está hacia abajo. Entonces, de nuevo, recordando cómo estarían nuestros ángulos en un plano cartesiano, tenemos que cuando es hacia la derecha 0 grados, cuando es hacia arriba 90, cuando es hacia la izquierda 180 y cuando es hacia abajo 270. Entonces, en este caso, este vector está yendo hacia abajo, entonces su ángulo está exactamente sobre el eje vertical, entonces decimos que es 270 grados. ¿Ok? Sustituimos, vamos a quitar F1 vale 40 newtons. Entonces serían 40 newtons. Entonces procedemos a hacer nuestra operación en nuestra calculadora científica. Pero, como ya les dije, cuando el vector esté exactamente sobre el eje, en este caso sobre Y, ese valor Y va a tomar el mismo valor de F1. Entonces, sin necesidad de yo hacer la operación, yo estoy segura que F1Y les va a dar el valor de 40 newtons. Pero lo corroboramos. Tomen su calculadora científica y escriban 40 seno de 270. Y vemos que nos da 40. Pero observen que por ahí les da negativo. ¿Ok? Vamos a ver que efectivamente sea negativo. Pues simplemente con observarlo, vemos que si el vector está yendo sobre el eje vertical hacia abajo, y recordando lo que vimos anteriormente, efectivamente cuando va hacia abajo, Y siempre es negativo. Entonces, efectivamente debe ser negativo. Entonces, corroboramos que sin necesidad de hacer el cálculo, yo ya puedo saber que vale 40 newtons. Entonces, en las siguientes, yo sé, ya lo dijimos, que F2X va a valer 0, F3X va a valer 0 y F4X va a valer 0. ¿Por qué? Porque las cuatro fuerzas están solamente en el eje vertical. Y F1Y vale 40 newtons porque es el valor de la fuerza. Yo ya sé entonces a partir de ahora que F2 vale 40 newtons. Entonces el componente Y va a ser el mismo valor de F2, que son 40 newtons. Y como de igual manera el vector está yendo hacia abajo, la fuerza está yendo hacia abajo, entonces debe de ser negativo. Y F3Y debe de ser lo mismo el valor de F3. ¿Cuánto vale F3? 40 newtons, entonces el componente Y va a ser 40 newtons. Negativo porque la fuerza está yendo hacia abajo. Por último, F4. F4, Y va a tomar el mismo valor que F4, que vale 60 newtons. Y en este caso va a ser positivo. ¿Por qué? Porque yo observo que mi fuerza está yendo hacia arriba. Entonces, en el eje vertical, todo lo que vaya hacia arriba es positivo. Entonces, esto es positivo. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues simplemente hacer una sumatoria de cada componente. En X no tiene caso, sé que me va a dar 0. Entonces, procedo con las componentes Y. Hago una sumatoria de componentes Y. En este caso sería menos 40, más menos 40, más menos 40, más 60. Pueden tomar su calculadora y hacen su operación. O lo pueden sacar de esta manera. Si yo sumo estas tres que tienen el mismo signo, sería 40 más 40, 80 más 40, 120.
como son las tres negativas, es una suma, me queda menos 120 newtons, más 60, entonces ya procede una resta, menos 120 más 60, me quedarían 60 newtons, y negativo porque la cantidad mayor tenía signo negativo, entonces me queda menos 60 newtons. ¿Ok? Entonces, ya tengo mi componente Y y ya tengo mi componente X, que ya sé que vale 0. Entonces, mi resultado como tal, la fuerza resultante, mi fuerza resultante sería menos 60 newtons. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no aplico el teorema de Pitágoras? Si para encontrar el valor de una fuerza resultante ya sabemos que tenemos que aplicar teorema de Pitágoras. Bueno, ¿por qué lo omitimos y decimos que la fuerza resultante es directamente lo que vale la sumatoria de los componentes Y? Porque, pues, de la misma manera que dijimos y dedujimos el valor de cada uno que tomaba el valor de F2, de esta misma manera, a la inversa. FR entonces ahora va a tomar el valor de FY, del componente Y. Como acá el componente Y tomaba el valor de la fuerza. Este es el contrario, el valor de la fuerza toma el valor de FY. De todos modos, ustedes pueden corroborarlo, háganlo. Apliquen teorema de Pitágoras. ¿Qué va a ser teorema de Pitágoras? Van ustedes a tener que sumar, elevar el componente X, que es 0. No tiene caso hacerlo porque 0 al cuadrado pues les va a dar 0. Entonces lo único que tendrían ustedes que elevar al cuadrado serían los menos 60 newtons. ¿Ok? Eleven al cuadrado eso, sáquenle raíz y van a encontrar que el valor que les va a dar, en este caso va a ser menos 60 newtons. ¿Ok? Entonces, háganlo, aplíquenlo, ejecútenlo, realícenlo y nada más para una forma de comprobación. ¿Ok? De todos modos, en otros ejercicios que vamos a estar realizando, pues vamos a ir viendo de este tema cómo en muchos casos vamos a tener que omitir o vamos a hacer la omisión de muchos pasos porque pues solo con observar lo que tenemos podemos avanzar, hacer las cosas de una manera más rápida, ¿no? Y no detenernos en ello.